tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva versión, en una nueva edición de N Conversaciones, este programa, espacio de conversación que hemos venido desarrollando como Escuela de Negocios y Economía junto a nuestros exalumnos, exalumnas también de la escuela, profesores, un espacio de conversación más amena, reflexiva. Y el día de hoy estamos con un exalumno que nos viene a acompañar desde la región de O'Higgins, Darío García, exalumno, por supuesto, de la Escuela de Negocios y Economía, de la carrera de Ingeniería Comercial y actualmente Ceremi de Economía, Fomento y Turismo. Darío, muchísimas gracias por volver acá a la región de Valparaíso, visitarnos y poder conversar respecto a lo que ha sido tu trayectoria profesional. Hola Víctor, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Me encanta a mí la región de Valparaíso y también mi escuela, por supuesto, entonces agradecer el espacio. Estuvimos acá hace 2 años con unos exalumnos haciendo un seminario de industrias creativas, así que siempre un gusto volver a la región de Valparaíso y a mi escuela. Usted es un hombre posicionado totalmente desde las regiones, porque claro, uno Soy un regionalista. comparte esa identidad, ¿no? Esa Sí. identidad regionalista, estudiando acá en la región de Valparaíso, formado en Rancagua, volviendo ahora a tus orígenes. Yo tengo la pauta ahí, pero de repente me voy pensando en algunas preguntas. ¿Cómo se construye esa identidad, Darío? No hay nada contra Santiago ni nada, pero de ser un profesional que vaya a tributar nuevamente a su región, que vaya a devolver de cierta forma la mano. Exactamente. Bueno, yo nací en Santiago. A los 5 años llegué a Rancagua. Siempre digo santiaguino de nacimiento, rancagüino de corazón y porteño de ley. Porteño de ley. Claro. Cuando uno llega de Rancagua a estudiar a Valparaíso, se abre el mundo. Claro. Son ciudades completamente distintas. Y cuando yo salí del colegio, yo soy del Liceo Oscar Castro, Zúñiga, un poeta rancagüino, con el cual me siento muy orgulloso de ser exalumno. No había universidad en O'Higgins. Claro. La universidad La universidad estatal llegó hace 10 años. con el gobierno de Presidente segundo Bachelet. gobierno de Bachelet. Sí, Sí, claro. 10 años exactamente. De hecho, lo conmemoramos el año pasado. Claro. Entonces uno tenía que salir a buscar oportunidades académicas afuera. Primero estudié en Santiago, construcción civil en la Católica, y el 2010 llegué acá, post terremotos, me acuerdo, Claro. que tengo una anécdota que la pensión donde iba a vivir se cayó. Chuta. Y tuve que, a última hora, terminé viviendo al frente de la casa central. Y claro, para mí fue cambiar totalmente de forma de vivir, o sea, de una ciudad tan tradicional como Rancagua, muy tranquila, a Valparaíso, un puerto... Donde pasa todo. Donde pasa todo, la ciudad gótica, le digo yo. Sí. Y además compartiendo, y lo conversaba ayer con el director Escárate, con muchos agentes de intercambio de otros países. Entonces, para mí eso, compartir sala con personas de Francia, de España, de Alemania, Estados Unidos, era una dinámica muy distinta a la que yo venía acostumbrado tanto en Rancagua, incluso en la Católica en Santiago, en construcción civil no llegaban casi alumnos de intercambio. Claro. Y eso yo creo que fueron los primeros sellos identitarios de yo haber aterrizado en Valparaíso el año 2010 a estudiar ingeniería comercial. Darío, y uno haciendo el trabajo como de pre-reporteo que uno generalmente se hace de una entrevista, uno da cuenta de que tú has tenido una trayectoria profesional súper nutrida y bien variada, ¿ya? En diferentes aspectos, pero si tenemos que destacar 2 aspectos, uno tiene que ver con tu interés y también el trabajo desde lo público, ¿no? Sí, sí. En la Municipalidad de Valparaíso, actualmente como Ceremi, pero también con un foco en el turismo. Sí. ¿Cómo se han ido mezclando quizás estas 2 vocaciones y también desde dónde viene este interés por desenvolverte en esas áreas profesionales? Sí, yo creo que lo del servicio público tiene que ver mucho con una tradición familiar. ¿Ya? Siempre escuché a mi mamá con una disposición siempre a ayudar. Mi abuelo trabajó mucho tiempo también en el Codelco, en Teniente, en Sewell, Perfecto. nuestro sitio de patrimonio de la humanidad, y también era político, militaba en el Partido Socialista, trabajó en la Unidad Popular, y siempre crecí con eso. Y yo creo que es un interés muy, muy genuino de cada uno. Siempre trabajé en voluntariado, participé de voluntariado. Y para mí lo que me gusta, siempre lo digo así, es ayudar a la gente. Entonces, ¿y cómo eso se relaciona con el turismo? Viajando. Tuve la oportunidad, la suerte, la verdad, que junto a mi papá, a su familia, en un principio de viajar mucho, de recorrer primero Sudamérica, después Europa. Y ahí identifiqué o vi la potencialidad que tenía no solamente Valparaíso, sino que Chile, incluso mi región, turísticamente hablando. Y así llegó un día un amigo que había estudiado turismo a verme a Valparaíso. Yo vivía en el Cerro Barón. Ya. Siempre viví en el Cerro Barón. Y le hice un tour por el Cerro Barón, le expliqué el mirador, la iglesia y todo. Y ahí me dijo que él en Europa había visto un concepto que era Free Tour for Tips. Perfecto.
tour libre por propina. Y me dijo, ¿por qué podría empezar a hacerlo? Y yo dije, oye, buena idea, estaba en segundo año. Y siempre uno como estudiante de regiones necesita algún ingreso que complemente lo que te apoya a tu familia, mi mamá en este caso. Y claro, así fue, empecé a hacer este tour por el Cerro Barón y lo dije, bueno, es el lado B de Valparaíso, porque no es Cerro Alegre y Cerro Concepción. Y siempre cuento, la primera institución que creyó en este proyecto fue la universidad, fue el Departamento de Relaciones Internacionales, que un día me vio afuera con un grupo de alumnos de intercambio, me preguntó si yo era guía, ¿Ya? y le dije, no, yo estudio Ingeniería Comercial acá al lado. Y me dijeron, oye, es que nos encanta lo que estás haciendo, los alumnos de intercambio han comentado mucho de esta experiencia, y el próximo semestre llegan, no sé, 40 alumnos de intercambio y nos los queremos llevar a Cerro Alegre y Cerro Concepción y al paseo en lancha, que porque es lo que hacemos típico, siempre, ¿no? claro, y les queremos mostrar. Y además está la escuela de matemáticas. Claro. Entonces entrábamos ahí también. Y así empieza mi carrera en el turismo, parado afuera de la Casa Central con un cartel que decía, ¿quieres conocer el lado B de Valpo por propina? Esto surge el año 2011, Darío. Sí. Un año Además, acontecido. además. Un año acontecido. Sí. Claro. ¿Y cómo después va agarrando forma? Porque claro, tú me cuentas un poco cómo surge. Luego la OE va creciendo, comienza a tener más incidencia, se desarrolla muchísimo y entiendo que funciona hasta el año 2024. Claro, yo como fundador, claro. soy parte del lado B hasta el año 2019, ¿Ya? cuando entro a trabajar al municipio de Valparaíso. Pero efectivamente, como tú bien dices, el 2011, el año que cambiaron muchas cosas. Sí. Imagínate pensar ahora del 2026, todo lo que ocurrió desde ese año. Bueno, y en la escuela yo tengo grandes amigos, uno muy especial que es José Ruiz, el Pepo Ruiz. Sí. Y con él yo empiezo a tener mi acercamiento al mundo más político. Perfecto. En ese tiempo con un colectivo de izquierda que era la Izquierda Autónoma. Empiezo a conocer a los amigos del Pepo. Uno de ellos, un tal Gabriel Boric. Un tal Gabriel Boric. Claro, que en ese tiempo estaba me presidente. Me suena su nombre. Exactamente. Y siempre me acuerdo en una conversación cuando recién hablábamos de política también, cuando él me pregunta si yo soy de acá de Valparaíso, yo le digo, no, soy de Rancagua. De los Higgins, me dice. No, le dije, yo soy de la Católica, soy cruzado. Y ahí, ya se hicieron amigos. De la política pasamos a la franja. Claro. Y claro, el 2011 fue un movimiento, el año de los movimientos estudiantiles que nosotros desde Comercial, con Pepo, con Nicolás del Pin, me acuerdo, Daniel Moder, otros alumnos, compañeros, nos veían como los bichos raros dentro de todas estas otras escuelas de Derecho y todo, eran como, ¿qué hacen los comerciales acá? Así. Pero nosotros también teníamos cosas que aportar. Bueno, y ahí nace todo este movimiento, ¿cierto? Del que era autónoma, yo entro a participar, no era un partido, así que no puedo decir que militaba, pero... Y eso lleva mi trayectoria a después, bueno, a conocer al mismo Jorge Char, que era presidente de la federación en ese tiempo. Y el año 2019 yo conozco a la directora de turismo del municipio, nueva directora en ese momento, y ella es la que me lleva a su equipo de turismo. Yo, para ser súper transparente, dejo el lado B en manos de un socio. ¿Ya? Y bueno, 2019 ocurre otro año particular. Otro año particular, claro. Yo siempre he dicho que desde mi mirada pude aportar más al turismo en Valparaíso desde el lado B, porque con el municipio me tocó estallido social, pandemia. Además, el lado B ustedes fueron generando alianzas estratégicas, no solo con la universidad, sino que también por el tema del Museo a Cielo Abierto, por ejemplo. Exactamente, en el camino por amigos, y finalmente uno de estos es la vida de una cadena de favores, digo yo. Conocí a Horacio Silva, que es el fundador de Valparaíso en Colores. Claro. Una ONG que fue fundada junto a Inti Castro, uno de los principales artistas urbanos de Chile. Y él me dice que tenía ganas de pintar murales, pero tampoco lo quería hacer en Cerro Alegre y Cerro Concepción porque ya... Claro. Y el año 2016, de hecho hace 10 años, me apareció el recuerdo el otro día en Facebook, empezamos a pintar en el Cerro Larraín. Ese fue el primer proyecto de murales, de mega murales junto a Polanco, que fue en su momento por Bici, una artista urbana también, gestora cultural. Y nosotros el 2016, en enero del 2016, financiados por Converse, pintamos la población Hermanos Clark en el Cerro Larraín. Sí, y a mí me encantó el tema del muralismo. De hecho, había una foto, yo pintaba el fondo de los artistas, los ayudaba a pintar, pero además también el trabajo con los vecinos. Claro. Los vecinos nos indicaban cuál era el patrimonio del lugar y en base a eso los artistas pintaban un relato. Porque hay un componente identitario, pero que también tiene que ver con embellecer un poco el entorno de Valparaíso, ¿no? Recuperación de espacios públicos a través de intervenciones artístico-culturales que permitan la cohesión social y prevengan el delito. Así lo ofrecíamos, lo comentábamos con instituciones públicas y privadas. Y que además fueron detonantes de otras iniciativas de los mismos vecinos. Porque después de que pintamos esos murales, los vecinos se organizaron, postularon un proyecto del MIMBU, que ellos ponen cierta cantidad de UF y el MIMBU 10 más, y mejoraron las canaletas, mejoraron las fachadas. Entonces, el arte urbano tiene también ese muy sentido en la línea de pertinencia. Los participativos. Exactamente. Ya, perfecto. Y que los vecinos se organicen finalmente y vuelvan a ser vía de barrio.
Eso fue el año 2016. Después vino Big Time y ¿Ya? también nos ofreció un proyecto para hacer una cuestión muy desde, ¿cómo decía?, la responsabilidad social empresarial. Ellos querían diseños para sus chicles Big Time. ¿Ya? Y los murales fueron esos diseños después en sus chicles. Entonces, y ahí Ok. pintamos en el Cerro Barón Lechero, que es la Ya. población Centeno justo a la salida ahí del ascensor Barón. Y ahí ya la ruta tomó otra connotación, la llamamos la nueva ruta del mural porteño. Y como tú bien dices, se consolidó. Además también me gané un proyecto de Cercotec, después me gané una incubación de industrias creativas de Corfo. Y pasó, porque el primer nombre fue Valparaíso con B larga, ¿Ya? el lado B de Valpo, y el logo era el ascensor Barón. Y después pasó solo al lado B, con un logo amarillo, con patitas, una página web, campañas de promoción. Y en eso además el camino un vecino, que para mí todo tenía que ver siempre con la comunidad, Claro. me comentó si yo llevaba a los vecinos a la casa de Pablo Neruda. Y le dije, no, porque esa casa está en el Cerro Bellavista y es como Claro. el lado A. Me dijo, no, acá en el Cerro Lechero está la casa clandestina de Pablo Neruda. Mira. Puse la misma cara que tú y dije, no, pero si yo, me dijo, ven. Y fuimos al ascensor lechero y ahí está, hay una casa roja que afuera dice aquí durante 1948 Pablo Neruda escribió parte del canto general. Cuando estaba perseguido, Cuando ¿no? estaba perseguido. Contexto ley maldita. Exactamente, con el presidente Videla. Gabriel González Videla, claro. Y eso ya le dio otra connotación también a la ruta, el lado B de Neruda. No, De totalmente. hecho, llegaron turistas que vinieron a hacer el tour porque querían conocer esa casa. Es súper interesante lo que cuenta Darío porque finalmente ustedes parten con una idea, la idea va mutando, se va fortaleciendo y a partir del propio entusiasmo de la gente va creciendo y va mejorando. Exactamente. La experiencia. El relato yo lo fui armando, bueno, estudiando mucho al respecto, Claro. pero mucho conversando con los vecinos. Yo participaba, no sé, estaba por ejemplo la ex comisaría Barón, ¿Sí? frente a la iglesia de San Francisco. Sí, claro, Yo vivía al frente. Viví como en 3, 4 casas que era como por toda parte de la ruta. Claro. Al lado de Lima, estuve ahí cuando lamentablemente se quemó la iglesia de San Francisco. Y desde esa participación de espacios vecinales, yo empecé a escuchar muchas historias y después terminaron insumando a los artistas. El Cerro Lechero se llama así porque estaba lleno de lechería y hay un mural que refleja al niño que salía a vender esa leche Sí, en burro. claro. Y esa fue una foto que nos entregó un vecino, que además está Violeta Parra y Pablo Neruda porque habían vivido en el cerro. Así que creo que fue una experiencia muy nutritiva para mí que en el fondo me llevó a conocer o a desarrollar una experiencia turística con mucha identidad, que es lo que está buscando hoy día el turista. Súper. Y en este movimiento que has tenido, Darío, entre la región de Valparaíso y la región de O'Higgins, donde hoy día, a partir de la Serenidad de Economía, Fomento y Turismo, me imagino que Volví antes yo a la región de ser Seremi. Yo volví el año 2021. Pichilemu, ¿no? Pichilemu. Sí. Sí, yo cuando ya entré a la dirección de turismo, con Xochitl Poblete, una gran jefa, somos amigos hasta el día de hoy. Porque efectivamente me llevó al servicio público en un momento súper complejo para ser emprendedor, que fue la pandemia y luego el estallido social después de la pandemia. Y en 2020, a finales del 2020, una compañera de la municipalidad me dice, oye, se abrieron unos cargos en Cernatur, en empleospúblicos.cl. Y ahí yo también siempre lo digo, la gente que quiere entrar al servicio público, Claro. postule en empleospúblicos.cl, salgamos de esos paradigmas de que está todo arreglado. No es así, no es así. Yo postulé en el gobierno del presidente Piñera II en ese momento, Claro. encargado de marketing regional, residencia Pichilemu. Avancé todas las etapas, me llamaron a una entrevista y en abril del 2021, me acuerdo porque estoy de cumpleaños en abril, me llamaron y me dijeron que era la persona y en mayo del 2021 entré a trabajar a Cernatur y ahí volví a mi región como Claro. encargado de marketing y viviendo en Pichilemu. ¿Y Pichilemu te habías relacionado antes? Como turista, Ya. el lugar, el balneario de la gente de la Claro, región de de la O'Higgins, de región de Rancagua, pero no lo conocía, Capital del surf. capital del surf. Pero imagínate que hasta ese año no conocía Punta Lobo, por ejemplo. Yo conocía el centro, las playas Ya. del centro, no conocía Cahuil, la parte más rural de Pichilemu. Claro. Y me encantó. O sea, para mí Valparaíso y Pichilemu son dos ciudades completamente distintas, pero que tienen una energía muy particular. Y que para mí, obviamente, venir de Valparaíso, yo siempre he dicho que haberme formado en Valparaíso te prepara para cualquier ciudad. Para todo. O sea, cuando yo trabajaba en la Municipalidad de Valparaíso, me acuerdo que armábamos, por ejemplo, arreglar el entorno del ascensor Concepción. Ya mejorábamos todo el entorno, campañas, pintábamos, limpiábamos y todo. 2 semanas se cayó el ascensor Concepción. ¿Te acuerdas que se cayó? No, es que Valparaíso uno tiene que estar en estado de alerta siempre permanente. puede pasar. Sí. Si llego a Pichilemu, que es otro ritmo, ¿no? Las contingencias. Pero obviamente formarse en el caos, por decir así. Yo Claro. creo que Valparaíso es la armonía del caos, porque Sí. ese caos logra lograr ser armónico.
llegar a Pichilemu fue como otra mirada, otro contraste. Y ahí yo era el encargado de marketing, entonces tenía que hacer promoción turística y tenía un programa de promoción que era del gobierno regional. Los servicios de economía, bueno, y en general los servicios del Estado central postulan a varias iniciativas del gobierno regional. Y ahí me tocó mucho ir al Consejo Regional, instancias en las que yo no había participado, no las conocía, no tenía claro lo que hacía un consejero regional. Ahí me quedó súper claro, participé de las comisiones de turismo, de desarrollo económico, de cultura. Y puedo hacer la relación con lo que eran los ramos, por ejemplo, acá en la universidad, Claro. como simulación empresarial, que si bien yo tenía un directorio empresarial, un consejo regional es como un directorio. Exacto. Y uno va y tiene que ir a presentar Uno y mostrar resultados. aplica eso. Completamente, Claro, en lo completamente. práctico. Sí, y para mí, yo siempre he dicho ese ramo de simulación empresarial de último año, donde lo que más uno puede destacar es la actitud que tiene finalmente en estos directorios, más que todo, o sea, obviamente todos los argumentos técnicos, todo el trabajo técnico, es la actitud la que finalmente el profesor termina evaluando y a mí en mi caso lo he probado a la primera. Claro. Darío, ya vamos a entrar en lo que ha sido tu desafío como Ceremi, pero antes de eso quería aprovechar tu experiencia de la que hemos conversado en la región de Valparaíso para preguntarte cuál es el diagnóstico que tienes o la mirada respecto a cómo se está potenciando el turismo acá en la ciudad, en Valparaíso y quizás también en la región, porque por ejemplo en Viña pareciera ser que se ve un trabajo como mucho más sistemático o al menos que renta más desde lo económico, ¿no? Claro, lo que pasa es que son ciclos de desarrollo turístico. Si nos vamos a Valparaíso Comuna, para partir, Valparaíso es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Exacto. Y la gente tiene que reconocer. La gente puede decir que Valparaíso tiene esto, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar y conocer y conversar con viajeros del mundo, la gente que viene a Sudamérica, dentro de su checklist de destinos, Cusco, Buenos Aires, Santiago, está Valparaíso y va a seguir estando Valparaíso. ¿Ya? Somos patrimonio de la humanidad, es una ciudad única en el mundo, o sea, no hay otra ciudad. Lisboa, hay gente que dice que se parece un poco, algunos lados de Portugal. Hamburgo dicen que tiene alguna similitud. Algunos puertos, claro. Lamentablemente la pandemia y el estallido social la afectó mucho, fueron las comunas que a mí me tocó vivirlo, reactivar, trabajar mucho en la reactivación económica. Claro. Pero yo soy un eterno optimista y utópico a veces, y veo hoy día que he estado estos días por trabajo también acá, un buen ambiente en Valparaíso. ¿Será que uno lo conoce y Claro. eso que es inseguro? Yo me siento súper seguro caminando por Valparaíso. Me siento muy contento de lo que se ha hecho con el Parque Barón, lo que se está haciendo con el Parque Barón. Tuve la oportunidad de conocer a la alcaldesa cuando ella estudiaba Derecho, estudiaba Comercial. Perdona que te interrumpa, Sí, pero ese es un muy buen ejemplo de la colaboración público-privada finalmente. completamente. Y además proyectos que son políticas públicas, que se iniciaron, entiendo, con la presidenta Bachelet II, Claro. avanzaron con el presidente Piñera II Claro. y se está consolidando hoy día con el presidente Boric. Exacto. Y que vino hace un par de semanas a ver los avances del Parque Barón. Entiendo también que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, Está bien comprometido. está ahí, bien sí. comprometido, por supuesto, y tiene además una postulación internacional a ser sede de un espacio de cuidados del océano, Sí. que espero que Valparaíso se lo otorgue. Está este proyecto del muelle de crucero. Entonces creo que hay iniciativas de largo plazo que pueden marcar un antes y un después en Valparaíso, sobre todo con respecto al acceso al mar. Claro. Que algo que yo lo escuché mucho de Gonzalo Ilavaca, Exactamente. el pintor y bueno, activista porteño, que siempre decía, Valparaíso no tiene acceso al mar Claro. en su Recuerdo centro. esa discusión que se dio hace muchos años, que era el tema de mar para Valparaíso. Mar para Valparaíso, Sí. voy a contar una infidencia. En el ramo de econometría, nosotros pudimos tener, mi grupo como compañero, la oportunidad de aportar a la lucha contra el Mall Barón. Perfecto. Porque era una lucha que tenían los Claro. vecinos también. Y los emprendedores de este casco, del casco histórico, de la parte central del eje Brasil. Y pudimos entregar el insumo, porque yo le planteé a mi profesor, y ahí viene un poco mi vocación pública Claro. siempre, de por qué no llevamos ese estudio académico a un hecho de realidad. Y nuestra hipótesis fue cómo la construcción del Mall Barón iba a afectar a las pymes de un perímetro entre Avenida Argentina, Brasil, Plaza Victoria, Pedro Montt. Claro. Y con datos dijimos cómo podría 5 años cerrar algunas pymes, ¿cierto? Afectar, porque ya tenemos el Jumbo y un mall más pequeño, pero un mall grande iba a hacer mucha la afectación. Y lo puedo relacionar un poco con unas preguntas que venían más adelante, que es cómo uno puede, desde la academia y de estudiante, tener un impacto en su entorno. Que yo creo que es lo... Que es al lo- menos era la discusión que siempre se daba en los... No conozco la época de ahora, Claro, pero pero en ese tiempo era esa inquietud. Y en la esencia de la universidad, o sea, las Claro. universidades fueron pensadas como centros para educar a la comunidad, ¿cierto? Y fueran universales, ¿cierto? Y se reunían. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, veo eso
como a Valparaíso como uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene Chile y Sudamérica, y a Valparaíso región con un potencial increíble. Claro. O sea, si sigo por la costa, en el fondo, Viña del Mar es nuestro balneario, Exacto. es la capital turística de Chile, tiene el festival, además veo a la alcaldesa Ripamonti también muy comprometida con el turismo, una ciudad muy activa, con mucho deporte, Claro. con una parrilla cultural. Valparaíso y Viña son culturalmente muy Con atractivos. el tremendo aporte del teatro. Además, le con da el mucha teatro vida, hoy día sí. funcionando. Entonces veo como estos motores del desarrollo turístico, pero es un tipo de turismo. Que el turismo cultural, patrimonial que hay en Valparaíso, el turismo de Claro. sol y playa que hay en Viña del Mar, la gastronomía, tenemos buena Claro. gastronomía y Y todo. ahí metemos a Concón. Veo Concón, por supuesto, Casablanca con Claro. los vinos, pero Valparaíso región, hacia el interior, es otra Claro. maravilla. O sea, tienes la Campana, Exacto. tienes el Parque Juncal, tienes cordillera. Y yo siempre he dicho, o sea, si hay algo que a nosotros nos identifica como país, es tener la cordillera, los Andes, Exactamente. en sus casi 4.000 kilómetros de extensión aquí en lo que es Chile. Entonces, creo que hay todo un potencial turístico del interior de la región de Valparaíso, respecto al turismo aventura, al turismo de naturaleza, al turismo patrimonial. Hablaba el otro día con un amigo, bueno, diputado, próximo senador, Diego Ibáñez, que es de ¿Ya? Quilpué, Villa Alemana, y me decía hay unos jeroglíficos, hay unas viñas también hacia el interior. Entonces yo también, y además tenemos el metro, Exacto. que, o sea, pienso en un turista que viene a Valparaíso, se queda en Valparaíso, Bueno, y lo está el recorrió proyecto de 2 o 3 días. extensión del metro hacia La Calera también. Además, Mm. y que pueda agarrar el metro y por el día ir a conocer el interior, y creo que ahí también hay mucha oportunidad de desarrollo turístico en Valparaíso región. Eso es lo que, así veo yo hoy día, pero sigue siendo una de las regiones más turísticas de Chile y eso va increciendo, que es distinto a lo que pasa en la región de O'Higgins, que está en otro ciclo de desarrollo turístico. Claro. Donde nosotros teníamos a Pichilemu muy posicionado, y el Valle Colchagua con los vinos, pero hoy día está el Lago Rapel, está el Valle Cachapoal, está la Cordillera, te hablaba de Sewell, que es Patrimonio de la Humanidad, está San Fernando, Alto Colchagua, donde está el tema de los uruguayos, que ahí fue donde encontraron los Exactamente. uruguayos. Pichilemu ya no es solamente Punta del Lobo, hay un turismo rural. Entonces estamos en otra etapa de desarrollo y yo creo que a mí me ha servido mucho estar en las dos regiones. Darío, y ahí me diste el pase en términos futbolísticos, la asistencia para poder pasar a cuáles han sido los principales desafíos que te ha tocado asumir en estos casi 2 años como Sí. Seremi de Economía, Fomento y Turismo en una región que tú conoces muy bien y donde además sientes un compromiso personal, me imagino, con todo el Completamente. desarrollo. Sí, soy un regionalista, lo voy a hacer siempre. Mi querida región de O'Higgins, lo natural es venir. Así es nuestro eslogan desde la promoción turística. Son tres provincias, Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua, 33 comunas. Y para hacer un poquito también de continuidad con la historia, cuando yo llegué a Cernatur era la reactivación turística. Claro. A mí me tocó llegar en un muy buen momento con recursos para hacer promoción turística y reactivar a la industria durante el 2021, 2022. Y antes de ser Seremi trabajé en el gobierno regional de O'Higgins. Perfecto. El gobernador Pablo Silva Maya, por mi trabajo en Cernatur, un día me dijo, oye, voy a abrir un cargo de turismo, quiero que tú seas el encargado. Postulé, quedé. Fue poco tiempo, pero Claro. alcancé a ir a Mendoza, fui a la feria Fitur de Madrid. Tuve mucha promoción internacional dentro de mi trabajo. ¿Alcanzaste a conocer el funcionamiento desde...? Tengo, yo creo, el camino Claro. del emprendedor, el camino emprendedor y el servicio público como bien marcado. O sea, Exacto. municipalidad, servicios, Cernatur, gobierno regional, y ahí, bueno, esta lógica desde el gobierno, me llama desde mi partido, en ese tiempo Convergencia Social, actualmente Frente Amplio, para decirme que iba a haber un cambio en el gabinete y que yo iba a entrar como Seremi de Economía. Y el primer desafío que tuve fue el PIB regional. Yo entré en abril del 2024 y había salido el reporte respecto al año 2023 Ya. y el PIB había decrecido. Éramos de las 3 regiones que había decrecido su PIB regional. ¿En cuánto te recuerdas la 0,3%. estadística? Ya. 0,3%. Y el presidente Boric ese año dijo, este es el año del crecimiento. Y se levantaron los gabinetes pro crecimiento y empleo, que eran instancias de coordinación intersectorial, presididas por el delegado presidencial y donde el Seremi de Economía tenía el rol articulador. Y yo asumí el 1 de abril y el 26 de abril fue el primer gabinete pro crecimiento y empleo de la región de O'Higgins. Que es un trabajo muy técnico donde se revisa los principales proyectos de inversión, público y privado, y se identifican sus cuellos de botella, sus permisos, los famosos Claro. permisos sectoriales. Cuando ya se estaba trabajando en la ley de permisos sectoriales, que vino a ser un cambio más estructural. Llegó el ministro Nicolás Grau, lo hicimos, me acuerdo, en una instancia de Codelco, y de ahí yo empecé, y me di cuenta que una de mis prioridades tenía que ser destrabar los permisos. Y en buen chileno empecé a catetear, mandatado por el presidente y por el delegado presidencial y por el ministro Grau, a todos mis colegas. CONAF, MOP, Salud. Oye, ¿sabéis que este permiso? Obviamente cumpliendo con toda la Claro. normativa, porque si está el plazo atrasado, y los permisos que vienen después de la evaluación medioambiental.
ya que fue una crítica que tuvo este proyecto de permisos sectoriales. Perfecto. Y que a mí me tocó mucho desmentirla porque son los permisos que vienen después que salen del CEA, del comité. O sea, esto no viene a disminuir el estándar medioambiental. Y los números nos acompañaron. Hoy día la región crece al 4,3%, el año 2025, el primer trimestre 4,3%, Claro. segundo trimestre 4,2%, tercer trimestre disminuimos 3%, pero por el accidente de la mina del Teniente, el lamentable accidente, Claro. que eso disminuyó la producción. Pero el PIB regional fue mi primer gran desafío. Luego después vino un trabajo más de ecosistema, del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región, junto a Corfo, junto a la Universidad Regional, el sector privado. El turismo es con el sector privado, o sea, para mí todo es alianza público-privada. ¿Cómo ha sido ese vínculo? Súper bueno. ¿Con el sector privado? Súper bueno. Sí, yo soy una persona que digo, el sector privado es el motor del desarrollo económico, Claro. y yo estoy como Ceremi a su disposición para que a ellos les vaya bien. Y ahí pudimos hacer un muy buen trabajo también con el gobierno regional, que nos entregaba muchos recursos para Corfo, Cercotec. Y otro de los legados del gobierno del presidente Gabriel Boric son los comités de desarrollo productivo regional, que hoy día están presentes en las 16 regiones, los presiden los gobernadores regionales, y es la instancia donde se articulan y se aprueban los instrumentos de fomento productivo, que antes eran aprobados en Santiago. Claro. Entonces le da una pertinencia territorial a los proyectos. Yo participo como Ceremi Economía, está el director de Corfo, de Cercotec, está la Universidad Regional. Y hubo un trabajo de eso. Y después viene un trabajo que es más de lo micro, que tiene que ver con ferias libres, que es otro de los proyectos que también estamos avanzando y a punto de ser aprobado, va a ser otro delegado del presidente Boric, y que ha sido un trabajo muy bonito para mí, trabajar con los feriantes, porque ha sido un trabajo de entregarle herramientas para que se formalicen, para promover el trabajo cooperativo entre ellos, Claro. y también el trabajo que ha sido de las cooperativas, las acciones gremiales. Este gobierno creó el INAC, el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo, que está al ladero de Corfo, para terminar la idea, sí. Y representa el avance en el cooperativismo en Chile más importante de los últimos 50 años. El presidente Boric hemos sido el gobierno de las cooperativas. Y ahí yo te podría como abarcar los tres principales desafíos, desde lo macro, inversión, crecimiento, el ecosistema a nivel medio, y lo micro, la formalización, ferias libres y cooperativas. Quería justamente puntualizar en ese tema, Darío, porque finalmente uno dice desde el punto de vista organizativo, quizás, esto es un beneficio indudable para ellos, desde el punto de vista de la formalización del empleo también, pero desde el punto de vista económico también. Totalmente. Porque finalmente ellos van a generar mayores ganancias a partir de esto. Efectivamente. Y yo también les puedo relatar mi experiencia como emprendedor que tuve un antes y un después cuando me formalicé. Porque cuando me formalicé pude, por ejemplo, tener un contrato con la universidad, que me contrataron para ser guía, a los alumnos de intercambio. Así que ha sido un trabajo como demostrado en primera persona, o sea, con ejemplo concreto. Y además también muchos beneficios, por ejemplo, en el tema de seguridad social, en salud, ¿cierto? Y el desafío que tienen todos los emprendedores. O sea, hay que formalizarse. Y yo hasta el último día, y el día de mañana cuando deje de ser Ceremi, también la gente me va a decir, oye, usted fue Ceremi, ¿cómo me ayuda como emprendedor? Pero yo estoy aquí para ayudar a la gente. Claro. El día de mañana voy a dejar de ser Ceremi, pero si alguien me pregunta, yo lo voy a seguir ayudando. Formalícese. El primer desafío, formalícese. Tiene costos asociados, pero obviamente el listado de beneficios es mucho mayor. Claro, quizás a mediano y largo plazo va a ser más Completamente, sí. Y Darío, y pensando ya desde el punto de vista ya más macro, ¿no? Porque claro, ahora se termina la gestión, tú destacaste estos logros. ¿Cómo se puede generar esta continuidad pensando, obviamente, en estos 4 años que vienen del gobierno del presidente Kast, para que haya una línea de trabajo? Sí, yo creo que es el principal desafío que tenemos como Estado. Yo soy un estadista, yo creo en el Estado, creo en el bien común. Y desde esa perspectiva yo espero que al gobierno que viene del presidente Kast le vaya súper bien. ¿Sí? Yo voy a estar a disposición para desde una vereda, obviamente ya desde oposición, pero una oposición constructiva, colaborar. Y al Ceremi de Economía que venga a decirle, y lo estoy preparando, un informe de entrega, traspaso de- esto claro. es lo que hicimos. Que nosotros no lo recibimos. Entonces, esto es lo que, en esto alcanzamos a avanzar. Y que las políticas públicas tienen que trascender a los gobiernos. Entonces, por ejemplo, ferias libres. Claro. Es un proyecto que va a quedar aprobado ahora, pero se va a implementar en el próximo gobierno. El proyecto de permisos sectoriales. Ya se creó una plataforma de seguimiento que se llama Super, y hay un corpóreo que es Supermiso, y que le va a permitir a los titulares de los proyectos hacer seguimiento en qué está su permiso. Perfecto. Y eso lo va a consolidar el gobierno que viene. Entonces, yo he aprendido también en esto, o sea, cuando uno está en la Claro. universidad y era más, ¿cómo decirlo?, dirigente estudiantil. Más pasional. Más pasional, claro. Uno tiene como una mirada de que no, que los gobiernos aquí, que la concertación, que Piñera, y no sé qué. Y uno después estando adentro se da cuenta que todos los gobiernos han tenido avances súper importantes. Claro. Súper importantes. Desde el regreso a la democracia hemos tenido gobiernos que por algo somos el país de Sudamérica, Latinoamérica, de los más consolidados, Claro. una institucionalidad muy robusta. Y yo creo que eso tiene que ser una aposta que se pasa al gobierno, más allá que tengamos diferencias ideológicas marcadas.
yo quiero que al gobierno que venga le vaya bien. Entonces, la idea es que todas estas cosas que uno pueda avanzar trasciendan porque quedan en las instituciones. Claro. Yo, por ejemplo, hoy día estoy acá en la quinta región por un trabajo con la Subsecretaría de Pesca, que fue un compromiso que se tomó desde la institución, con los pescadores, con una parlamentaria de la región, con la senadora Sepúlveda, y yo vine acá para que me explicaran en qué quedó el proceso administrativo. Entonces eso yo lo voy a agregar al informe y al CEREMI que venga le voy a decir, oye, hay un compromiso con los pescadores, que es con su registro de pesca artesanal, para que usted pueda seguir avanzando con esto. Y no veo un CEREMI de Economía, que el que venga, que no quiera avanzar en ese compromiso. Claro. O un CEREMI de Economía, Fomento y Turismo de la región de O'Higgins que no quiera seguir potenciando el turismo. Otro ejemplo, cuando yo llegué a Senatur, Senatur O'Higgins, con el ex CEREMI de Economía y la directora regional de Senatur habían hecho un trabajo con el sector privado para construir una marca turística. De ahí viene región de O'Higgins, lo natural es venir. Claro. Y eso fue financiado por un grupo de empresas. Yo cuando llegué a trabajar como encargado de marketing, me basé en esa campaña de estrategia de marketing, con los logos, con lo que implicaba, porque había un trabajo también del relato para hacer promoción. Tiene 3 colores, el amarillo, turismo cultural, el azul, turismo, aventura, naturaleza, y el morado, turismo, enoturismo y gastronómico. Perfecto. Y me dediqué a eso y le tengo mucho cariño. Tengo unas camisas que dicen región de O'Higgins naturalmente. Y cuando hubo cambio de gobierno, la directora regional con el CEREMI me invitaron a almorzar con el grupo de personas que habían. Y lo que más me pidieron era que la marca trascendiera con el cambio de gobierno. Perfecto. Y fue lo primero que yo dije cuando llegó el director de Senatur nuevo y después en ese momento el primer CEREMI fue una mujer. Y claro, me dijeron, oye, es que esto es una política pública que trasciende a este gobierno. Y hasta el día de hoy es la marca turística. Y me acuerdo de una anécdota, hicimos un evento en Sewell con Marca Chile, que acá siempre digo Marca Chile, sí, de acá, está la chapita ahí. para relanzar nuestra marca turística, pues porque se había hecho pre-pandemia. Y yo todavía tengo un grupo de WhatsApp con la gente que financió eso, con la ex directora, con el ex CEREMI, y los invité. Oye, mira, vamos a hacer, obviamente ustedes financiaron. Claro. Y me llamó el ex CEREMI. Y me dice, oye, Darío, sabes que a mí me encantaría ir a esto porque le tengo mucho cariño a la marca y además porque mi señora no conoce Sewell. Pero no sé si a ti te incomoda que yo vaya. Le dije, Félix, por favor, le dije. Claro. O sea, para mí sería un honor que tú participes de este evento porque... Y fue, y en mis palabras yo destaqué que aquí estaba el ex CEREMI de Economía del gobierno del presidente Piñera II, Claro. quien había sido de los impulsores de esta marca turística. ¿Y sabéis que la gente lo aplaudió? Es que esa lógica finalmente yo creo que es lo que la ciudadanía busca, ¿no? Es una lógica de continuidad de lo bueno. Exactamente. Y obviamente con matices de según el Hoy día nosotros ciclo político que corresponda. como gobierno del presidente Boric estamos con un mensaje que está basado en los números, que es que estamos entregando un mejor país del que recibimos. Y hay que cuidar lo avanzado. Hay que cuidar lo avanzado y hay que transformar obviamente lo que todavía queda por transformar. Pero es una mirada que yo la veo con perspectiva del tiempo también hacia atrás. O sea, yo creo Claro. que todos los gobiernos han tenido avance y de verdad ahora espero que políticas públicas que han sido valoradas, Chile Cuida. Sí. Yo tengo una cercanía directa con Chile Cuida porque mi mamá es persona cuidadora, me cuidó a mí, cuidó a mi abuela, ahora está Claro. cuidando a su hermano. Y una también de las políticas públicas más trascendentales que vamos a dejar de como legado, pero que la implementación va a ser el próximo año. Y no veo a un gobierno, más allá, insisto, que tengamos diferencias ideológicas, que no quiera ayudar a las personas cuidadoras, si todos hemos sido cuidados en algún Claro. momento. Entonces esa es mi mirada. Creo que las políticas públicas tienen que trascender. Uno no está aquí para pelear con la gente del otro lado y políticamente decir que tenemos diferencias. No, aquí estamos para construir por la gente. ¿Y qué es la política? El arte de los acuerdos. Exactamente. Y esos acuerdos tienen que ser en pos de un bien común. Importante lo que mencionabas tú de tu optimismo Sí. y también del punto de vista de no perder el sentido de que desde las diferentes miradas que se pueda tener, quienes forman parte del aparato público apuntan a eso, al bien común de la ciudadanía. Sí, la gente está aburrida de la política chica, de las discusiones, de redes sociales hoy día que son tan Claro. fáciles de agarrar una cuña y subirla y que se... Claro. Entonces yo Los tiempos de campaña igual contaminan mucho ese ambiente. Sí, yo en lo personal, como militante de un partido, como parte de un gobierno, del cual me siento muy orgulloso, me desmarco de esa política un poquito de... Confrontacional. Exactamente. Perfecto. Sí, yo creo en la diplomacia, creo en sentarnos en una mesa, conversar con personas. Y de hecho, el presidente Boric lo ha dicho. Cuando uno llega a un acuerdo con una persona que tiene una mirada distinta política, toma mayor valor ese acuerdo. Exactamente. Porque llegar a acuerdo con personas que piensan como uno es más sencillo. Y un gran ejemplo que tenemos es la reforma de pensiones. Exactamente. El arte de hacer política justamente es llegar a acuerdos. Llegar a los acuerdos. Y la reforma de pensiones es un ejemplo concreto Claro. de cómo una ministra comunista del trabajo logra Claro. un acuerdo con personas de derecha, con un sector, porque hay otro sector que rechazó casi todo, pero con un sector que logró conversar y decir, estos son los marcos con los que queremos avanzar, y esa reforma hoy día, enero de 2026, le está subiendo las pensiones a los abuelos y abuelitas de Chile. Perfecto. Darío, ahora te quiero llevar a una tercera etapa, por decirlo de alguna manera, de la entrevista, que tiene que ver con tu paso como estudiante de la escuela. Tú nos comentabas cómo tu inquietud se fue desarrollando ya desde el segundo año, cómo te fuiste vinculando también con el movimiento estudiantil desde esa época y luego
comenzaste a trabajar ya desde el punto de vista de lo público, dando el salto a lo político. Pero ¿qué recuerdos tienes de tu día a día ahí en el Gimpert, en el eje Brasil? En el Es muy eje diferente a donde Brasil, estamos ahora. sí, yo siempre digo, a mí Valparaíso me dio otra oportunidad, una segunda oportunidad académica en la vida, le agradezco mucho, le debo mucho a Valparaíso y a la escuela también. Y ahí quiero recordar a los profes que ya no están, con mucho cariño. Esta sala se llama Fernando Alvarado, Sí. cruzado y pelado, y de izquierda, entonces teníamos hartas cosas en común. Al profe Renzo Devoto, que para mí de verdad fue un director muy cercano y que para mí que venía de la Católica en Santiago fue lo primero que me llamó la atención. Claro. Porque la Católica es otra envergadura de la cantidad de estudiantes, los profesores. Si llegar a una oficina de un profesor no era tan sencillo. Claro. ¿Ah? En cambio acá, profes con oficina abierta, un diálogo súper humano, y el mismo profe Rodrigo Vergara. ¿Ah? Para mí esa cercanía con los profesores fue lo que más me gustó al principio y lo que más me llamó la atención. Con el mismo profe Rodrigo Navia, que no solamente hablábamos de economía, hablábamos de deporte, del Wander y yo cruzado, y siempre estábamos ahí. Y eso fue lo primero que me gustó mucho. Más allá también, obviamente, de mis amigos, que hasta el día de hoy somos amigos, supuesto. mis compañeros de universidad y todo. Y la ciudad en sí, po. O sea, estar a 20 metros del mar, del Muelle Barón, era para ir a pasar todas las rayas que uno pasaba en lo académico. Claro. Y desde lo académico, me siento muy orgulloso de la escuela. Me siento muy bien, un profesional preparado, más allá que yo nunca destaqué académicamente, ni que fue el que me eché ramos, como todo el mundo, pero había una formación, incluso en ese momento, bastante pionera en algunos ramos, como por ejemplo tecnología de la información que hacía el profe Rodrigo Vergara. ¿Ya? O sea, en ese momento el profe estaba hablando de lo que está pasando hoy en día y que todo se iba a manejar en estos cubos de información, ¿cierto? Y dónde ir a buscar la información y todo, entonces creo que sí había una perspectiva. Ahora, yo siempre fui crítico de una área Sí. que era precisamente la vinculación con el medio Perfecto. y que y ahí siempre me escucharon, no tengo nada que decir, siempre el profesor me dijo, pero ¿cómo lo querés hacer? Profe, mire, yo por ejemplo fui a una feria de emprendimiento en la Chile, en Comercial de la Chile, y hay una área de una unidad de responsabilidad social universitaria. Y hay un Perfecto. modelo, y llegué con el modelo, el papel, lo leí, decía, el primer año los estudiantes se vinculan con microemprendedores, en segundo año con emprendedores medios, se vinculan con FOSI, después con Cercotec. Y se lo presenté a la oficina al profe, y el profe me dijo, ahora me pasaste tu discurso Claro. a un modelo. Te lo compro, me dijo el profe, con esas palabras, el profe Renzo Devoto. Y empezamos a hacer vinculación con algunas instituciones de la región, como el Parque Cultural de Valparaíso, Balmaceda Arte Joven, las mismas incubadoras que ya habían. Claro. Y yo planteaba cómo, por ejemplo, ramos como planeación de negocio, creación y planeación de negocio, podían ser basados en iniciativas reales. Claro. Más que hacer todos estos estudios, Sí. proyecciones de demanda, análisis financiero. Lo hice para mi empresa, la OE. Ya. Lamentablemente no me fue bien, pero fue por un tema mío propio, académicamente no me fue bien, porque era para la parte de trabajo y de las pruebas. Pero me quedó todo sin suma a mí como emprendedor, con los cuales después postulé a iniciativas, a fondos públicos y me la gané. Entonces, me siento muy orgulloso de ser parte de la escuela. Uno también la valora incluso después que sale, cuando uno dice con mucho orgullo, no, soy ingeniero comercial de la Católica de Valparaíso. Y también, pero principalmente por la relación humana de los profesores. Eso yo creo que es lo que más destaco. Y lo que te decía anteriormente, el tema internacional. O sea, estar sentado en una sala, me acuerdo con el profe, ¿cómo se llama el profe que era moderador de los debates? Bernardo Donoso. Don Bernardo Sí. Donoso. Éramos 30 alumnos y 20 eran alumnos de intercambio. Ah, perfecto. Entonces ese roce para que tuvieran, mira, por ejemplo, una vez un alumno francés le preguntó al profesor, entendía que estábamos en una pontificia Universidad Católica, que estuviese una cruz en la sala. Claro. Ellos como país laico, era súper extraño que en una universidad, Exacto. y el profe le explicó que estábamos en una pontificia, y era parte de esas cosas como ese tipo que a veces uno no se cuestiona. Y que además en su momento como centro alumno, yo no participaba directamente, o sea, sí participaba, pero no era centro alumno oficialmente, tenía una compañera que era su presidenta, levantamos un pequeño departamento de relaciones internacionales, que en lo concreto era un grupo de voluntarios que se convirtió en monitores de los alumnos, porque los alumnos en primer año de intercambio, sus primeras semanas no cachan nada, como No, decíamos pues buen chileno, claro. y los ayudamos en su... Y generalmente se interacción. juntan entre ellos porque no hay esta apertura de... Exactamente. Claro. Hicimos clases de cuica, Está buenísimo. hicimos convivencia, fuimos al parque cultural, le hice el tour del lado B. Bueno, lamentablemente justo en esa etapa el profesor Renzo Devoto falleció, pero a mí me dejó un gran legado él como director, como persona.
Y volviendo al tema académico, también estos ramos de simulación y estos ramos de llevarte como a unos Claro. directorios y ponerte en el rol de gerente ¿Qué general, es lo que nos contabas que te pasó después? que me pasó después en distintas Claro. instancias. A mí hoy día como Ceremi, antes como encargado de marketing, me toca ir a presentar a directorios público-privados y finalmente la actitud, más allá de tener todos los argumentos técnicos, es lo que importa. Sí. Así que eso yo creo que es como de los grandes legados. Me siento muy orgulloso de ser alumni de esta escuela. Darío, y bueno, ahí destacamos algunos aspectos específicos. ¿Y hacia dónde crees que se puede avanzar todavía? Porque siempre hay nuevos desafíos, cosas que se hacen bien, por supuesto que tú las destacaste, pero cosas que se podrían quizás potenciar más. A ver, primero esta escuela hermosa que está ahora en Viña del Mar es un tremendo avance. A mí me encantaba el gym, pero creo que este es un espacio que yo le diría a los alumnos actuales y los futuros que lo aprovechen mucho. O sea, tener vista al mar, Claro. Yo soy mucho de inspirarse, me gusta la poesía, la contemplación. Y creo que se podría avanzar mucho en temas como turismo, por ejemplo. Lo que yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en turismo, ya titulado, la gente familiar, incluso amigos, amigas de mi mamá, me decían, ay, usted no trabaja en lo que estudió. ¿Por qué le decía yo? No, porque trabajo en turismo. Bueno, Claro. pero si tengo un emprendimiento, le dije yo tengo que hacer planificación estratégica, tengo Claro. que tener mis cuentas claras, Yo tengo que hacer aplico todo- promoción, todo lo que yo aplico estudié. todo lo que estudié, Ah, claro. ya. Entonces, y que siempre lo he dicho, el ingeniero comercial no solamente está preparado para estudiar, para trabajar en bancos, Claro. en empresas de fondos de inversión, en industrias más tradicionales, Mm. que sí salimos muy bien preparados para aquello, pero estamos preparados para trabajar en un mundo muy distinto. Y ahí yo lo acercaría al turismo, al sector cultural. A mí me encanta el tema cultural, las industrias creativas, la economía creativa. De hecho, de eso fue el seminario que hicimos el año antepasado ya. Y creo que te acercaría a los ingenieros comerciales a ese mundo para que los jóvenes estudiantes, que a mí en algún momento me frustró un poco, me decía, pucha, yo voy a ser ingeniero comercial y no quiero trabajar todo el día en una oficina Claro. haciendo Excel y informe en PDF. Entonces, que podemos trabajar en lo que a uno se nos ocurre. Creo que es la gran virtud que tenemos. Mostrar las diferentes perspectivas de la, Exactamente. en el fondo de la carrera. Y lo otro, el trabajo con otras escuelas, que yo también lo traté de promover cuando estaba Claro. acá. Por ejemplo, ahora que estamos al lado de la Escuela de Diseño y Arquitectura. O sea, Exacto. tenemos un mundo en común para trabajar con los diseñadores, porque siempre en toda iniciativa uno necesita un modelo de desarrollo, le digo yo. Cuando hablábamos en la escuela solo de modelo de negocio, y lo discutía a veces con los profes, así ganar plata no es lo único. Exacto. Y no estoy diciendo que no sea importante, pero hay que ver las cosas de manera más holística. Claro. Y eso yo lo transformé en un modelo de desarrollo. Incluso adapté un modelo Canvas para la industria creativa. Perfecto. Porque es distinto hablarle a un emprendedor que tiene formación académica en temas de administración y de empresa a un artista que tiene un talento y que se quiere dedicar a eso, pero que no le voy a explicar cómo hacer la proyección de demanda Claro. con un startup. Le voy a explicar que tiene que formalizarse, que tiene que definir cuáles son sus clientes y todo. Entonces, adaptamos ese lenguaje. De hecho, hasta el día de hoy yo participo como voluntario en esta ONG Valparaíso en Colores, ¿Ya? que hoy día tiene un programa que se llama Conversor, que es integralmente asesorar a artistas y que se llama Conversor porque convierte ese lenguaje técnico que a veces tenemos desde la institucionalidad, Exacto. Corfo, el Ministerio de Cultura. Que a veces genera lejanía. Exactamente. Y convertimos eso en un lenguaje más sencillo para que los artistas se den cuenta que se pueden dedicar y ser un Inti Castro, un Mono Claro. González, una Maida acá, pensando también en estas mujeres que son muy connotadas acá en Chile, y vivir de su talento. ¿Ah? Entonces, para mí, yo creo que esa mirada, y lo otro es la tecnología, o sea, estamos en la era de la inteligencia artificial, le hablaba al profe Escarate ayer, el El buen director, uso. el buen uso de la tecnología, además de eso, pero estamos en una era de industrias creativas, de tecnología, hay un centro para la revolución tecnológica de las industrias creativas de Corfo que está en Santiago, entonces acercar a los ingenieros comerciales a ese mundo, ese también es un poquito mi trabajo, con exalumnos también que han dedicado a esa carrera como Cristóbal Almagia, que está metido en el tema Claro. realidad aumentada, audiovisuales, tenemos algunos productores también aquí en la escuela. Así que yo, por ahí un poco es mi propuesta como alumni poder aportar a ese desarrollo. Y el trabajo, el servicio público. ¿Ah? Porque más allá que uno llega a ser autoridad, Claro. que es algo transitorio. En el fondo, yo espero seguir el día de mañana participando de otras instancias porque me gusta el servicio público. Que los estudiantes también vean en el servicio público una oportunidad de desarrollo profesional. Y una forma de aportar concretamente a quizás, no sé si la palabra sea transformar un poco la realidad que vivimos, pero sí incidir. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Me invitaron a un encuentro de AgroSuper, ¿Ya? ex Super Pollo, fundada por don Gonzalo Vial, que falleció lamentablemente hace 2 años, pero que es un empresario regional muy connotado, que nunca sacó su empresa matriz de la región, que pasa mucho que está la empresa en la región, pero Claro. está su empresa matriz en Santiago. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo él hace varios años. Y cuando me conoció, conversando, me dijo, ¿y tú qué haces? Le dije, no, yo vivo en Valparaíso, estudio ingeniería comercial en Valparaíso. Bueno, me dijo, cuando termines, vente para acá, pues, me dijo. Hay que volver a la región, pues, Claro. hay que volver a aportar y todo.
Y hace 2 semanas expuse como Ceremi sobre innovación en la región en el encuentro empresarial de proveedores de AgroSuper. Claro, súper. Y me acordé de don Gonzalo y dije, bueno, volví Claro. y creo haber sido un aporte a la región y lo voy a seguir haciendo del sombrero que me toque ocupar, pero creo que es muy importante que los estudiantes universitarios tengan esa vocación por ser un aporte no solamente para su región, sino que para Chile. Darío, te agradezco A ti. por tu tiempo para poder conversar con nosotros, por el mensaje que nos transmites también y por darte la oportunidad de visitar tu escuela, de conversar acá, de dar a conocer tu trayectoria, que ojalá también sirva para poder inspirar y motivar a muchos estudiantes que nos puedan escuchar. Muchas gracias, Víctor, a ti por el espacio, felicitar a la escuela por esta iniciativa, por este trabajo de vinculación con el medio, que al igual que la universidad, a través de alumni, lo han consolidado y algo de lo que yo también me siento, obviamente partícipe como alumni, pero orgulloso además que mi escuela y mi universidad estén trabajando mucho en este trabajo con sus exalumnos. Así que ¿Tú tuviste la oportunidad ayer de conversar con el director nuevo, con Pablo Escárate? desearle todo el éxito al profe, Claro. director, me dijo, profe, dime Pablo, me dijo, pero no, de verdad creo que lo tengo que decir, hubo un muy buen cambio de directores de escuela. Tengo que decirlo con el profe Rodrigo Navia y el profe Pablo Escárate. Creo que son la cercanía de ellos como profesores es la esencia de esta escuela. Y que en algún momento parece que no era como tal. Pero no, muy contento que hoy día esté el profe Pablo Escárate. Sé que con su vocación académica y su compromiso con la escuela, esta escuela va a seguir avanzando. Claro, y seguramente Pablo te transmitió el mensaje que quería darte ahora, que es que las puertas de la escuela están siempre abiertas para ti, Darío. Siempre lo he sentido así que un orgullo y muy grato volver a este espacio. Más encima con vista al mar. Así que muchas gracias, Víctor. Perfecto. Esta fue una nueva versión entonces de N Conversaciones junto a Darío García, quien nos acompañó el día de hoy transmitiéndonos su experiencia. Por supuesto, vamos a seguir con estas conversaciones junto a exalumnos y exalumnas de la universidad y nos pueden seguir como siempre en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Chao, chao.